Bueno, listo. Ahora vamos a dar inicio entonces al webinar. Muchas gracias nuevamente a los que asistieron y pudieron llegar a tiempo, y a los que vayan llegando, pues también les reitero la invitación para participar a través de Twitter usando el hashtag webinars nivel 7. Pueden usar el chat que encontrarán aquí abajo de la plataforma, o la encuesta que también debe estar aquí abajo de mi imagen en vivo. Los invito también a participar o dejar preguntas, inquietudes, sugerencias en el foro que debe estar aquí arriba a la derecha de mi imagen. Bueno, ¿por qué los ecosistemas de aprendizaje y desempeño? Y yo siempre he recibido el comentario de que puede ser un concepto, pues puede ser una frase un poquito enredada o un poquito, no sé si sofisticada. Pero la verdad es que en e-learning, digamos en capacitación, desempeño, aprendizaje, y quienes trabajamos en estas tecnologías o en esta práctica, sabemos que no existe una ciencia exacta, no existe esto. Aquí no estamos hablando de qué es o de qué no es, sino simplemente estamos buscando marcos conceptuales que nos permitan, que nos hagan más fácil el trabajo, que nos permitan hacerlo con unas referencias concretas de en qué frentes estamos trabajando, o podérselas comunicar también más fácil al cliente. Y yo me imagino que eso pasa también, le ocurre a los líderes de capacitación y de entrenamiento, de recursos humanos, de educación virtual, en las diferentes organizaciones o en las instituciones. Entonces, básicamente de lo que vamos a hablar hoy es de un marco de conceptos, que nos permite ubicar más fácil, organizar más fácil esos frentes en los que nosotros quisiéramos trabajar. Vamos a hablar entonces cuál ha sido esa transición entre los ecosistemas de aprendizaje, o por qué hemos llegado a los ecosistemas de aprendizaje y de dónde salió esa idea. Y tenemos que hablar primero de dos términos. Estamos hablando entonces de ecosistemas de aprendizaje y desempeño. ¿Qué es aprendizaje y desempeño? ¿Qué son las soluciones de aprendizaje y desempeño? Son todas aquellas soluciones, y hay que tener cuidado que no estoy hablando de tecnología todavía, estoy hablando de soluciones en general, y más aún no estoy hablando de tecnología como computación o como internet o como redes. Estoy hablando por ahora de cosas que nos solucionan problemas. ¿De qué? De aprendizaje o de desempeño. Cualquier cosa que para el trabajo, cualquier mecanismo que nos lleva a conocimiento, sea en tiempo real o sea previo al momento, que nos lleva a conocimiento para que nos podamos desempeñar mejor, para facilitarnos el trabajo, para que hagamos el trabajo mejor. Eso es, para nosotros, al menos, aprendizaje y desempeño. Cualquiera de esas herramientas que nos permiten hacer el trabajo mejor a partir de un conocimiento que estamos adquiriendo en el momento o que hemos adquirido previamente. Eso obviamente tiene un marco muy grande, y claro que el e-learning está metido ahí. Y dentro de la práctica de nivel 7, e-learning siempre ha estado, pues obviamente, como un componente muy importante. Pero en estos momentos hemos descubierto que las aplicaciones conocidas como de soporte al desempeño o de performance support, que son las que brindan ese conocimiento en tiempo real, se están volviendo cada vez más importantes. Y obviamente, como siempre lo hemos mencionado, en todas estas actividades de desempeño, de aprendizaje, de e-learning, todas esas están conectadas. Por eso hemos estado también siempre presentes en esos grandes procesos de gestión del talento, y bueno, eso hace parte de nuestra práctica. ¿Por qué menciono la gestión del talento? Desde los 90, yo diría que en nuestra región, en Latinoamérica, desde los 2000, la discusión siempre ha sido sobre los grandes procesos de gestión del talento, y de hecho mucha gente menciona e-learning como uno de esos procesos de desarrollo dentro de la gestión del talento. Tradicionalmente la gente habla de 4 grandes procesos, y esos grandes 4 procesos son: planear la fuerza de trabajo, obtener el talento correcto,
evaluar para desarrollar ese talento y recompensar el desempeño. Obviamente esto tiene muchas particularidades y digamos que hay diferentes corrientes como de pensamiento o de opinión que les van a decir que son más, que son 6, que son otras categorías, etcétera. Pero digamos que este es un buen resumen. Son esas 4 grandes cosas. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un proceso en el que las empresas planean la fuerza de trabajo que necesitan, planean a quienes necesitan. Cuando lo tienen planeado, pues obviamente tienen que contratar a esa gente que están buscando, tienen que hacer una evaluación frecuente o constante de las personas para saber en qué momento están, en qué punto están y cómo van a desarrollar ese talento más allá, esas capacidades o esas competencias más allá. Y obviamente existe el paso en el que tenemos que recompensar el desempeño. Tenemos que premiar o tenemos que incentivar a la gente que se está comportando o que está teniendo los resultados que nosotros definitivamente queremos. Obviamente, como les digo, hay subcategorías dentro de eso, hay digamos, mucho más detalle, pero yo lo quise resumir en esas 4 y generalmente estas son las que trabajamos en nivel 7. ¿Qué es lo que pasa con esto y de dónde viene el gran cambio? Esto supone que las personas pasan un montón de tiempo en las empresas, que las personas están 10, 20, 15 años en una empresa y de hecho muchos de los libros que uno puede ver de gestión del talento tradicional o de los artículos, porque pues tampoco es que sea una cosa muy, digamos, esta aproximación integral de la gestión del talento pues es más bien reciente, digamos 20 años para acá. Uno va a ver que incluso hay marcos en los que proponen, no, mire, es que esta parte de obtener el talento correcto está entre los 25 y los 30 años de las personas o 35, usted ya propone unos grupos de liderazgo desde los 35 hasta allá y la mentoría empieza para la gente de 50 y tanto en adelante. Uno todavía puede ver esos esquemas. Entonces, este marco de gestión del talento, supone que la gente pasa mucho tiempo en las empresas y que básicamente, como le decían los papás o como me decían mis papás a mí, uno hace carrera en una empresa y se está pues, prácticamente toda la vida y si mucho cambia 1 o 2 veces. ¿Qué es lo que pasa? Eso ya no se cumple, eso ya no es cierto. De hecho, el buen talento en general pasa muy poquito tiempo en una sola empresa. Entonces, uno ve que la gente cambia cada 5 años, cada 3 años. Incluso los talentos ampliamente buscados pueden cambiar cada 2 o cada año y medio. Si hablamos de nichos como programadores, como generadores de contenido, como incluso en algunas tareas de mercadeo, eso es mucho más rápido. El problema entonces de ese esquema es que si yo tengo a las personas 1 año, 1 año y medio, 2 años, nunca me va a dar tiempo para planearlo, obtenerlo, evaluarlo, recompensarlo, porque para la hora en la que lo esté planeando y lo haya logrado reclutar, pues ya se me está yendo. Entonces, todo el mundo, digamos la industria o quienes practicamos esto, estábamos siempre buscando un marco más ágil, más flexible. Por cierto, hago un pequeño paréntesis, no había olvidado mencionar esto. Todas estas ideas son un resumen de tendencias que nosotros hemos hecho. Ninguna son ideas originales, esa es una aclaración muy importante. Yo les voy a dejar las referencias en el foro o en el material de la plataforma para que ustedes puedan expandir más este tema, podamos opinar entre todos, discutir, porque a la larga esto es un resumen de las tendencias que yo he visto. Bueno, ya ese paréntesis hecho, entonces necesitábamos un marco más flexible. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ideal de ese marco? Antes, como en este dibujito de acá, antes las personas eran el instrumento de las empresas. Eran las empresas las que necesitaban a las personas para lograr su objetivo. Eso cambia un montón. Si uno se fija ahora, y sobre todo, como yo les decía, en los talentos muy buscados, son más bien las empresas las que son instrumento de las personas para lograr lo que esas personas quieren. Fíjense que cambia mucho de mirar a la empresa hacia arriba a que son las empresas las que miran a la persona de una manera de abajo hacia arriba. ¿Y eso qué significa? Que ya
el foco de gestión del talento cambia mucho de ser de proceso, o sea, de las grandes o de las buenas prácticas de gestión del talento y que se implementen de manera integrada en todos los ámbitos, cambia de eso a volverse lo que George Bersin, y esto se los voy a dejar en el material de la conferencia, llama las empresas irresistibles. Y las empresas irresistibles son las que son capaces de articular su cultura corporativa, de hacerse tan atractivas que la gente de alguna manera llega. No es tan literal, pero la esencia está en que cambia a que yo ya no busco ese talento, o sea, yo ya no busco la característica de las personas, sino me aseguro de que la empresa sea la que cumple con las características en diferentes ámbitos, ahorita vamos a ver unos puntuales, para que la gente sea la que haga clic con mi compañía. Ese marco es mucho más ágil, porque la permanencia, digamos que el largo plazo, se encuentra en las personas, en la empresa y no en las personas. ¿Cómo así? Yo creo, y de hecho tiene que ver mucho con que el ser humano pues obviamente va descubriendo cómo mejorar sus sistemas y los sistemas que están alrededor, y no estoy hablando de sistemas de información, estoy hablando de las empresas, los gobiernos, las personas, la sociedad en general. Y yo creo que mucha gente ha descubierto que las vocaciones forzadas o que los grandes sacrificios pues pueden ser, pueden traer recompensas o pueden ser positivos, pero en general ese enfoque de antes, de hace 40 años, pues significaba básicamente un enfoque de resignación. Yo me estoy resignando a que me toca estar 40 años en una empresa, hago lo mejor que puedo, 30 años en una empresa, hago lo mejor que puedo, y la verdadera vida, en teoría, la empiezo cuando ya se me está acabando, que es cuando me estoy retirando. Si uno habla con la gente de generaciones jóvenes, que ya no me incluyen a mí, sino que incluyen de 10 años más jóvenes que yo, uno se da cuenta que las personas buscan cumplir sus sueños mientras están vivos, no cuando ya van a morirse. ¿Y eso qué implica? Eso tiene que ver mucho, o para mí, tiene que ver mucho con la motivación, con la razón por la que uno hace las cosas. Y yo no estoy hablando de razones, de grandes razones altruistas o de grandes razones impuestas como la patria o como la felicidad del mundo, como todas esas cosas que, bueno, mucha gente las puede sentir, pero hay cosas instintivas que nos llevan a hacer las cosas, a motivarnos a hacer las cosas. Y me pareció interesante mencionarles en este webinar un marco también teórico de esto. El paper yo se los dejo, de hecho la disciplina es neurociencia, y habla de un modelo de motivación en el que dice, mire, todo lo que usted hace, finalmente lo hace por estas 1, 2, 3, 4, 5 razones. Y esas 5 razones tienen que ver con su estatus, con la certeza, con la autonomía, con su sentido de pertenencia y con la justicia. ¿Qué estudiaron en ese paper o cuál fue el resultado de ese paper? Mire, todo se puede clasificar en cualquiera de esas. Todo lo que usted hace tiene que ver con que usted mejora su estatus en un grupo o su estatus con usted mismo, con que usted aumenta la certeza sobre alguna cosa desconocida o sobre algún asunto, con que usted aumenta su nivel de autonomía, con que usted se siente o se identifica como parte de un grupo, o que aumenta la sensación de justicia sobre cualquier cosa, sobre cualquier asunto. Pónganse a ver las razones personales, muy del interior, que lo llevan a uno a hacer absolutamente cualquier cosa, obviamente quitando lo que les digo, esa capa de razones pues como altruistas, ideales o pues las que siempre aparecen en las misiones y visiones de las compañías, tienen que ver siempre con mejorar mi estatus. Vamos a verlas punto por punto. Si yo en un grupo, en mi trabajo, pues esa es en el fondo, por ejemplo, la razón por la que existen los cargos y existen los ascensos. Estoy mejorando mi estatus. Aunque ese es un escenario explícito, también hay escenarios implícitos en los que se reconoce a alguien como el experto en alguna cosa. Eso me sube el estatus. La certeza. Y esto no lo estoy hablando en abstracto, lo estoy hablando muy conectado a aprendizaje y desempeño. El aprendizaje y desempeño definitivamente mejora
la certeza sobre lo desconocido. Si yo me entrené en algún tema, pues ya lo puedo dominar y digamos eso sube mi motivación para seguir participando en ese tema o seguir siendo pues pieza clave en algún asunto corporativo, empresarial, pero incluso familiar. Si yo estoy recibiendo apoyo en tiempo real sobre una cosa que de pronto no sé, eso me motiva a seguir adelante y, por ejemplo, eso pasa mucho en los juegos de video. En los juegos de video, cuando uno recibe instrucciones alternativas o contextuales, eso lo motiva a uno a seguir adelante. De hecho, muchas empresas utilizan ese mecanismo como parte fundamental de las interfaces de software. Entonces, las interfaces de software tienen ayudas contextuales que me permiten seguir adelante cuando estoy encontrando obstáculos. Muchos lo hacen ya incluso con intervención de personas como tal. Uno se suscribe a muchas plataformas de software como servicio y le dicen, oiga, bueno, ¿usted cómo va con su proceso con nuestra plataforma? Soy esta persona y yo le puedo ayudar a seguir, etcétera, etcétera. La autonomía tiene que ver mucho con empoderar a las personas, con que es la empresa la que les da la confianza de hacer las cosas. Eso también requiere conocimiento, eso también requiere entrenamiento o soporte en tiempo real. Pero muchas de las cosas que uno hace o las que hace con cariño tienen que ver con la autonomía. De hecho, los emprendimientos mismos, el hecho de que la gente se salga de las compañías a trabajar en empresas propias, pues tiene que ver 100% con eso. Salirse de la casa y casarse. Fíjense que si uno se pone a pensar, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, o irse a vivir solo, en fin. El pertenecer a un grupo, eso es fundamental y es una de las razones básicas por las que las organizaciones funcionan. Las organizaciones tienen una identidad, de hecho tienen subgrupos, de hecho hay identidades preestablecidas como las que tienen que ver con las funciones de las compañías, contabilidad, financiero, mercadeo, ventas. Las personas que no se sienten pertenecientes activamente y valiosas en esos grupos, pues seguramente son las más desmotivadas. Y nuevamente apela a algo fundamental e instintivo. La justicia, cuando hay reglas claras, cuando esas reglas se comunican, es mucho más fácil, uno se siente mucho más tranquilo para actuar. Esa es la razón por la que de pronto cuando uno está viajando a una ciudad que no conoce y de pronto en un idioma que uno no domina, pues obviamente uno está mucho más limitado y está mucho más cohibido de la experiencia dentro de esa ciudad. En las ciudades con reglas claras, con reglas que se cumplen, un transporte confiable, unos horarios establecidos para las cosas, unos espacios bien definidos, etcétera, uno es mucho más libre y uno está mucho más motivado a vivir esa experiencia de ciudad, que es una lección que pues, muchas de las ciudades latinoamericanas podrían aplicar y aprender. Este esquema, que es, nuevamente esto no es la palabra mayor ni la última palabra, es simplemente un marco que a mí, por ejemplo, me ayuda a entender por qué la gente hace las cosas y que definitivamente me va a ayudar a definir lo que podría ser esa empresa ideal. ¿Cómo defino yo una empresa ideal entonces? Y esto es según George Berzin, yo les dejo la referencia para que lo ampliemos y lo discutamos. Tengo que hacer que el trabajo de las personas sea significativo, que la gerencia esté involucrada o lo que llaman en inglés el hands-on management, que la gerencia no solo diga qué hacer, sino de verdad lo haga y esté involucrada. Tengo que lograr un ambiente positivo de trabajo, una oportunidad de crecimiento, que la gente vea para dónde va, que la gente vea que es importante y que eso tiene un futuro, y tiene que existir confianza en el liderazgo. Si ustedes se fijan, todo esto que dice este señor Berzin, que es la autoridad en gestión del talento, tiene que ver 100% con lo que dice, no recuerdo el nombre del autor, con lo que dicen en este paper, yo se los dejo, con la motivación o con la verdadera motivación para hacer las cosas. Trabajo significativo, gerencia involucrada, ambiente positivo, oportunidad de crecimiento, confianza en el liderazgo. ¿Por qué hemos hablado de todo esto? Porque el esquema de una solución de gestión del talento que hace absolutamente todo está muy revaluado. Porque de aquí a que yo lo implemente, me van a pasar años, voy a tener muchos obstáculos y de pronto no tantos beneficios
como los que sí me puede traer un esquema tan flexible como este. ¿Qué a la larga hace este esquema? Si lo vamos a resumir. Genera una cultura organizacional o digamos, genera no, porque siempre existe. Digamos que lo que hace es fortalece una cultura organizacional que es la que yo quiero para atraer a la gente que yo quiero y hace que el trabajo sea atractivo y que la organización sea atractiva. Esas son básicamente las cosas que uno en este momento, o que más bien, no voy a imponer opiniones mías, pero con las que yo me siento más tranquilo y a las que la gente, está demostrado, eso sí científicamente, responde más que a un esquema policivo en el que yo me la paso evaluando a todo el mundo, diciéndole que son buenos, que son malos y de pronto sin lograr los resultados que en el largo plazo yo quiero. Ya hemos hablado de por qué vamos a hablar de ecosistemas de aprendizaje, de cuál es la razón y la importancia que al menos para mí tiene y veo que en las empresas funciona y que en todo tipo de organizaciones ahora funciona. Entonces hemos hablado de un esquema rígido que ya no es tan, digamos que ya hemos tenido el tiempo de ver que no es tan efectivo, y un nuevo esquema o una nueva marco conceptual que está más basado en las motivaciones personales de la gente que en unos procedimientos que se suponen correctos o que se suponen adecuados. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar, bueno, toda esta carreta, como decimos en Colombia, todo este cuento, ¿cómo lo volvemos realidad? Y tengo un ecosistema de aprendizaje y desempeño en mi compañía, lo puedo crear, es algo que compro, ¿qué es eso? Vamos entonces, ya habíamos mencionado que todo esto que estamos hablando tiene que ver con dar conocimiento previo o dar conocimiento durante una tarea, mientras estoy yo realizando una tarea. Obviamente eso tiene que ver o pues con capacitación o con gestión del conocimiento y demás. Ya depende después del momento, pero básicamente estamos hablando de conocimiento. Y aquí hay una cosa básica y que yo he visto que todos los clientes confunden, no todos, la mayoría confunden, y más bien los que son capaces de hacer esa distinción son los que tienen éxito en sus iniciativas de aprendizaje y de desempeño y de soporte al desempeño. Y es no confundir una herramienta con una solución. ¿Y a qué me refiero? Muchos de los vendedores de software, la gente que única y exclusivamente se dedica a vender licencias de software, paquetes de software, suscripciones de software, siempre les va a hablar de una solución. Que yo sepa, no todas las empresas tienen el mismo problema ni los mismos problemas y por eso yo no le puedo ofrecer a todos una solución. Y voy a darles un ejemplo que aplica mucho a otro mundo que todos ya usamos y es el de los dispositivos móviles o el de los teléfonos móviles. Si Google con Android o Apple con iOS se hubiera decidido a darles una solución perfecta para todo, pues no existirían las apps. Y yo los reto a que piensen cómo sería su teléfono celular si no tuvieran apps. Sino simplemente ustedes tuvieran una solución integral que trata de resolver absolutamente todo, todas las necesidades y no tener esa libertad de utilizar aplicaciones que les resuelven cosas puntuales que son súper efectivas para una sola tarea, pero que además están integradas en términos de los contactos, de las ubicaciones, de todas esas cosas que digamos por debajo el sistema operativo da. Lo mismo pasa con las empresas. Pensar que una sola solución de gestión del talento o un solo ERP me va a resolver todos los problemas o todos los retos que tenga una compañía, pues es un pensamiento bastante ingenuo y yo diría que limitado. Obviamente es muy conveniente para quien vende software, porque para quien vende software pues es más licencias, más caro y pues bueno, obviamente no está en el mejor interés de los clientes ni de las organizaciones. Volvamos entonces al ejemplo de las apps. ¿Qué es, por ejemplo, WhatsApp? Vamos a ver WhatsApp. Un chat. ¿Es eso una herramienta o una solución? Si yo lo utilizo para comunicarme con mi familia en los momentos en los que de pronto no puedo hacer una llamada o de forma sincrónica, o para comunicarme con mis amigos en los momentos en los que no puedo tampoco comunicarme con ellos, etcétera, etcétera, eso es una solución. Lo otro es apenas una herramienta. Mucha gente suele confundir las herramientas con la solución. Cuando estoy hablando de ecosistemas de aprendizaje y desempeño, estoy hablando de soluciones que componen esos ecosistemas.
Esos actores del ecosistema son esas soluciones de aprendizaje y desempeño, que me resuelven cosas puntuales, en ciclos de vida puntuales, que son muy buenas para una sola cosa. Y vuelvo al ejemplo de WhatsApp. WhatsApp es muy bueno para una sola cosa, pero para nada más. Obviamente está integrado con los contactos de mi teléfono, con otro tipo de cosas que me facilitan mucho la vida y que me permiten manejar un solo contacto para diferentes aplicaciones y no uno por separado en cada una, etc. Cosas que son convenientes. Lo mismo pasa en las empresas. Nosotros hemos visto que los clientes que usan una aplicación o que definen muy bien una solución para un problema específico, capacitación, que definen una solución para soporte en tiempo real de sus vendedores, en fin, y luego las van integrando con otras soluciones que existen o que ellos mismos tienen, son los que tienen mucho más éxito que los que están pensando en una solución monolítica de recursos humanos, o los que están pensando en una solución monolítica, o peor, algunos que a veces piensan que el ERP que les están vendiendo tiene la solución de recursos humanos, la de capacitación y la de gestión del desempeño. Eso es un golazo más bien que meten los fabricantes de software. Y en su forma básica, eso es un ecosistema de aprendizaje y desempeño. Son todas esas soluciones, no herramientas, sino soluciones. Yo no estoy hablando de software, estoy hablando de soluciones que resuelven problemas de aprendizaje o problemas de información que yo necesito, conocimiento que necesito en tiempo real para hacer mejor mis tareas. Y pueden ser muy diversos, y lo bonito de este marco conceptual es que todas las empresas, por rudimentarias que sean, tienen un ecosistema ya funcionando. Las empresas más tradicionales tendrán repositorios de archivos, tendrán manuales, tendrán, incluso pueden tener bibliotecas de manuales, pero esos ya son sistemas que hacen parte de ese ecosistema. ¿Cuál es nuestro trabajo o por qué yo encuentro más fácil ver cuál es nuestro trabajo como líderes de e-learning o de recursos humanos o de conocimiento o de aprendizaje, en fin? Es dar herramientas que optimicen esos ecosistemas. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si una compañía tiene manuales de operación y los tiene organizados con una referencia bibliográfica o con un Cardex, en fin, o simplemente por orden alfabético, eso ya es un sistema. Yo ya sé que si estoy hablando de un tema, tengo un índice de temas, puedo llegar al libro, puedo llegar al material correspondiente para ver ese tema. Obviamente, si eso lo tengo en un sistema de gestión del conocimiento, donde además cada tema lo tengo separado, donde además tengo los tomos, donde lo tengo de pronto por etiquetas, por tags, donde lo tengo, en fin, donde tengo todo indizado y perfectamente de fácil acceso, pues obviamente es un sistema optimizado que va a ser mucho más eficiente. Si eso además lo tengo conectado a, llamémosla la intranet, el LMS, lo tengo conectado a cualquiera de esos sistemas, pues es una herramienta más, una solución más, que aparte pues está integrada en los procesos y en los momentos en los que yo la necesito. Entonces, para mí es mucho más fácil entender la labor nuestra, o incluso como consultor, en 5 categorías que yo creo que van a ilustrar las cosas mucho mejor. Entonces recordemos, ya vamos a ver esas 5 categorías, pero recordemos que yo no estoy hablando de software cuando digo solución, yo estoy hablando de una solución que independientemente de la tecnología existe, a un problema que existe. Un poco para que nos salgamos de la tendencia de crear problemas donde no existen para vender soluciones monolíticas gigantes. Entonces vamos a hablar de esas 5 categorías. Ya hablamos, bueno, entonces no hay que confundir herramienta con solución y vamos a hablar de las 5 categorías. Todo lo que nosotros hacemos en aprendizaje y soporte al desempeño tiene que ver con aprendizaje autónomo o estructurado. Son cualquiera de los programas que yo puedo ver a mi propio ritmo o que son programas perfectamente estructurados y establecidos, como los de una universidad. Pues en eso, en una universidad de pronto no hay que pensar mucho en esto, pues existen las carreras, los semestres, los currículos, los semáforos, bueno, en fin, eso yo creo que es bien claro. Y de hecho, aprovecho para mencionar, en nuestra revista de e-learner, realizamos una encuesta sobre el estado de estos ecosistemas de aprendizaje y de desempeño, y el ítem
digamos que más presente o en el que más piensan las compañías en este momento, y es natural, nosotros también, pues es en estas soluciones que tienen que ver con aprendizaje autónomo o estructurado. Una de las cosas interesantes que vimos en la encuesta también, y esta revista ustedes la deberían estar recibiendo en esta semana o en estas semanas, igual los artículos están disponibles en internet, en elearningmagazine.co. Una de las cosas interesantes es que no muchos clientes piensan en este tipo de soluciones para audiencia externa. La mayoría se piensa para audiencia externa y pues también es natural, pero ya muchos clientes han dado el paso de hacerlo para audiencias externas, para sus clientes, no para sus proveedores ni para sus empleados, sino directamente para sus clientes, y eso trae consecuencias positivas como fidelidad, como amor por el producto, en fin, muchas cosas. El otro tipo de soluciones en los que uno puede pensar son las redes sociales o de expertos. Saber quién sabe qué. Eso en una organización grande es muy complicado, y de hecho yo recuerdo que cuando uno hacía las inducciones hace 20 años en las empresas, pues un poco tenía que presentarse con la gente que estaba alrededor suyo, con la gente que iba a trabajar, pero obviamente si es una organización de 3.000, 4.000 personas, nunca me voy a poder presentar con todos, pero sí es básico y sí me facilita mucho la vida saber quién sabe qué, quién es experto en qué, poderme conectar con ellos, formar grupos de interés, en fin. Entonces, esto es otra categoría, otro de los frentes que pueden hacer parte de un ecosistema de aprendizaje y desempeño. Lo que tiene que ver con gestión del conocimiento, y aquí vuelvo al ejemplo de la biblioteca organizada, en fin. Todas las compañías tienen un esquema básico en el que lo hacen. La clave está en optimizarlo, en expandirlo, en darle las posibilidades que la tecnología da en este momento, pues para que sea una cosa mucho más efectiva. Cuarta categoría, gestión del talento. Son todas esas cosas que tienen que ver con el ciclo tradicional del que estábamos hablando ahora, que ya no son las que dominan o ya no son las que engloban todo, sino son simplemente otras tareas que nos ayudan a hacer básicamente a tener un grupo o más motivado, o a fortalecer esa cultura corporativa, o a hacerle seguimiento a un grupo de personas, en fin, ayudarlos a desarrollar. Básicamente lo mismo, pero pues en un marco menos rígido y menos complicado. La última tiene que ver con soporte al desempeño, y de esta hemos hablado en varios artículos de eLearner, y pues en varias oportunidades he hablado de eso, y tiene que ver con todo lo que nos da ayuda en el momento en el que la necesitamos. Y el ejemplo, digamos, de rigor ahí son las guías en vivo. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los desfibriladores en los aeropuertos, que nadie aprende a usar un desfibrilador antes, sino que simplemente cuando uno lo abre y lo empieza a operar, hay instrucciones que se ven en la misma máquina, y a uno no le toca ser un experto, no le toca ser un paramédico para poderlo usar, sino que la misma máquina le va diciendo cómo se usan. Los botiquines de emergencia de algunas marcas de automóviles ya integran esa podemos llamarla tranquilamente tecnología, y es mostrar qué se debe hacer dependiendo del tipo de herida, dependiendo del estado de la persona que uno está atendiendo, dependiendo del accidente, en fin. Y lo va mostrando en el mismo kit. No le toca a uno saber cómo se utiliza una gasa, cómo se utiliza, bueno, en fin, todo lo que puede ir dentro de un botiquín. Si ustedes se fijan, o por lo menos para mí, yo los invito a hacer esa prueba, todas las iniciativas de gestión del talento, de aprendizaje, de desempeño, incluso muchas de las de recursos humanos, y aquí quiero hacer la claridad de que no estoy hablando de procesos duros de recursos humanos, no estoy hablando de la nómina, no estoy hablando de novedades, no estoy hablando de nada de registro de esos procesos duros o como de transacción, sino de los que se llaman suaves. Todas esas están dentro de alguna de estas 5 categorías. Y no significa que cuando uno haga una iniciativa de estas, o se le ocurra una iniciativa de estas, o la quiera llevar a cabo, tenga que hablar específicamente de una de estas. Muchas de las soluciones que nosotros implementamos en los clientes tocan varios de estos dominios. Lo importante, o lo que es bonito para mí, es tenerlas presentes. Yo diría que simplemente por el hecho de saber que son completas, de mantener el foco. Si yo sé que estoy muy enfocado en gestión del conocimiento por la razón que sea, pues para mí va a ser eso mucho más fácil que simplemente hablar de una solución monolítica gigante de gestión del talento, o una solución monolítica gigante de recursos humanos. Es mucho más fácil si yo tengo estas cosas presentes y las tengo y pues las aplico.
Eso y recalcar un poco que fíjense que cuando yo estoy hablando de este tipo o de estas 5 categorías, no estoy hablando de un software. Es un poquito arriesgado, pero yo podría decir, mire, un solo LMS podría atender necesidades de esas 5 categorías. Lo que sería un error es pensar en un proyecto que de una vez trata de las 5 categorías. Digamos que eso es lo que le ayuda a uno a digamos, a poner como en módulos las cosas, en compartimientos, a organizar un proyecto y llevarlo a cabo mejor. Por eso, para nosotros ahora en nivel 7, este esquema pues nos ha permitido ser mucho más flexibles con los clientes y incluso para poder llevar esa conversación de antes del proyecto. Bueno, básicamente hemos hablado entonces de por qué los ecosistemas de aprendizaje, por qué en nivel 7 y muchos influenciadores de la industria se sienten más cómodos con este esquema de ecosistema que va avanzando, que va mejorando, que se va enriqueciendo y no de una solución que se implementa a 3 años y que no sabe si va a funcionar o no va a funcionar, sino de un esquema, de un ecosistema en evolución, donde hay muchos actores, están todos integrados. Y hemos hablado también de cuáles podrían ser las categorías que uno tiene que tener presente en enriquecer ese ecosistema, en entenderlo, en irlo optimizando. Con esto doy fin al tema que quería compartir con ustedes. En este momento voy a chequear con la producción del webinar por si hay preguntas o algún tema que tenemos algunos minutos todavía para ampliar. Yo diría que tenemos tranquilamente unos 15 minutos para poder ampliar. Bueno, les recuerdo para los que llegaron un poquito después a la introducción, las preguntas las pueden hacer utilizando el hashtag webinars nivel 7, que yo creo que ha aparecido aquí en el título de la imagen algunas veces, o pueden utilizar el chat que tienen que encontrar aquí abajo de mi imagen en la plataforma. Mientras aparecen las preguntas, les voy contando que estamos estrenando una plataforma de transmisión en vivo, pues con un setup con una configuración de cámaras y pues es algo que estábamos esperando desde hace rato y está dentro de nuestra plataforma de capacitación y MOOCs. Este webinar, de hecho, vamos a partirlo en módulos para que quede disponible en MOOCs en formato de MOOC dentro de esta plataforma. Cuando ustedes ya han accedido a nuestra plataforma, tienen la ventaja de que pues, no se tienen que volver a registrar ni nada más, van a recibir las notificaciones, poder participar con la gente con sus pares, si son, pues realmente esto termina siendo una comunidad de práctica de quienes trabajamos en esta práctica. Bueno, voy a leer algunos comentarios. De pronto voy a salirme de cámara porque tengo que mover mi computador un segundo. Ernesto Mota. Ok, dice Jorge Armando Patiño nos está preguntando que quién promueve. Dice, ¿qué autor promueve el SCARF? Yo en este momento no, son varios, de hecho, y es un paper de neurociencia. Yo les voy a dejar la referencia, de hecho el paper creo que lo puedo dejar tal cual, está en Google Scholar. Yo se los dejo en la plataforma para que lo puedan leer y de hecho me gustaría conocer su opinión respecto a eso. Ese paper es muy chévere porque, chévere decimos en Colombia, se me olvida que no solo tenemos audiencia de Colombia. Es muy bueno porque no se va a la minucia ultracientífica de la neurociencia, sino es un poco más podríamos decir, conceptual, más de definición de los términos. Voy a revisar alguna otra de las preguntas. En empresas de iniciativa privada, se comenta, los jóvenes están solo un par de años y buscan otros lugares donde desarrollarse. Ese concepto cambia en centros de investigación. Ahí mientras más años estés, más es tu valor. El conocimiento es la divisa de mayor valor en este tipo de centros de trabajo. Los jóvenes que buscan entrar a estos centros de trabajo se preparan académicamente y buscan entrar por lo menos con maestría para poder desarrollarse en el nivel que ahí se exige. Claro, es un comentario válido y esto que yo estoy diciendo, y nuevamente no aplica obviamente para todas las empresas. Habrá industrias y habrá organizaciones en las que permanecer mucho tiempo. De hecho, yo diría que educación es una de esas, el tenure que hablan en inglés, es mucho más valioso que andar saltando de un lugar a otro.
Sin embargo, el caso, como dice Ernesto, el que más se presenta en la empresa privada, yo diría en este momento. Y un síntoma grave de una empresa privada que tenga que ver con conocimiento, con innovación, es gente que lleve mucho tiempo en la misma empresa. De hecho, es una cosa, es irónico, pero es una cosa contraproducente, al menos en las posiciones clave. Carolina, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, me la puedes leer, yo creo que es más fácil. ¿Moodle es una herramienta o una solución? Moodle es una herramienta, muy buena pregunta. Como decía cuando estaba hablando de las 5 categorías, Moodle puede ser una herramienta de aprendizaje autónomo estructurado, por supuesto. Yo puedo poner cursos, programas, puedo poner certificaciones, etc. Entonces, podría ser, claro, depende de la solución que yo esté pensando. Moodle es una red social y de expertos. Claro, nosotros hemos tenido clientes que única y exclusivamente utilizan Moodle para que un grupo de 15.000 docentes, por ejemplo, del Ministerio de Educación de Colombia, puedan hablar entre ellos a través de foros, de manera sincrónica. Entonces, ¿puede ser una red social o de expertos? Seguro que sí. Gestión del conocimiento. Moodle me sirve para organizar conocimiento que yo tengo, material que tengo, para indizarlo, seguro que sí. Gestión del talento. Moodle me sirve para hacer entrevistas, para reclutar a personas o para hacer inducciones, seguro que sí. Para hacer evaluación y seguimiento, la versión corporativa de Moodle, de hecho, me permite el proceso de evaluar para desarrollar tal cual. Soporte al desempeño, bueno, esta sí no tanto. Podría uno pensar en un esquema, pero digamos que sería un poquito forzado, pero ahí está clarísimo. Moodle es una herramienta y de hecho ese es el trabajo que nosotros hacemos en nivel 7, volver esa herramienta más bien, acomodar esa herramienta para que sea la herramienta perfecta para la solución que el cliente necesita. Y esa pregunta la agradezco porque es una muy buena pregunta. ¿Necesariamente se necesita del diseño de software para gestionar este modelo en las empresas? La pregunta es, ¿se necesita de un producto de software, de un modelo de software? Del diseño de un software para gestionar este esquema en las empresas. No, los ecosistemas de aprendizaje y desempeño pueden arrancar sin software, sin computadores, y de hecho ya existían de alguna manera, y eso es lo bonito del esquema. Obviamente los computadores ayudan a organizar la información más fácil, la hacen más asequible. Los computadores, estoy hablando en el gran espectro, ¿no? Celulares, tablets, cualquier cosa de tecnología de computación y de comunicación. Precisamente los ecosistemas existen y lo que hace uno con tecnología o con software es optimizarlos. Vamos a hablar, por ejemplo, de una red de expertos. La red de expertos existe por sí misma. Todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabe en una compañía quién es el gerente financiero. Y si yo le voy a preguntar sobre presupuestos, le voy a preguntar sobre forecast, le voy a preguntar sobre una cantidad de cosas, me voy a dirigir a esa persona. Eso yo lo sé. Con tecnología lo que yo hago es que no me toque pedir una cita, que no me toque llamarlo, que no me toque estar detrás de él, que no tenga que gastar de pronto el tiempo del gerente financiero, del CFO, sino de pronto de la persona que yo no conozco todavía, que no está de pronto en mi ciudad y que yo le puedo preguntar de forma sincrónica, mire, tengo esta duda sobre el presupuesto que hago, y esa red de expertos, que ya es software, que digamos podría ser Moodle, podría ser cualquier red social, básicamente privada o empresarial, yo ya le puedo preguntar, oiga, basado en su perfil, yo sé que usted sabe esto, venga, me ayuda. Y ahí es donde sí entra el software. Entonces, por eso yo decía que es muy importante desligar el concepto de herramienta, de software, de lo que es una solución. Uno siempre debería ser capaz de pensar en una solución independientemente del software o de la herramienta. ¿La estructura de la organización influye en el éxito del ecosistema de aprendizaje? La pregunta es, ¿la estructura de la organización influye en el éxito del ecosistema? Yo no diría que tanto en el éxito, más sí en la forma, digamos que sí en el éxito, eventualmente, porque es la empresa la que termina dándole la forma al ecosistema dependiendo de lo que la empresa es y de lo que la empresa necesita. Y como les digo, es una definición constante, es una evolución, no es un asunto fijo. ¿Y a qué voy? Si la empresa
tiene, digamos que el pivote o la base de la empresa es comercial, seguramente las soluciones de ese ecosistema que uno va a ver en la empresa primero, pues van a tener que ver todas con preocupaciones de la función comercial. Van a tener que ver todas con entrenamiento de producto, con procedimientos de ventas, con habilidades de negociación, de persuasión, en fin, van a tener que ver con todas esas cosas primero que con otras. Y en ese sentido es la empresa la que le da la forma al ecosistema y debería reflejar mucho las preocupaciones de ese ecosistema. Me voy a otro ejemplo muy chévere, muy bueno, digo porque chévere es en Colombia, y es el de las empresas de venta directa. Las empresas de venta directa, ¿cuál es la base de las empresas de venta directa? Las personas, sus asociados, sus representantes, todos la llaman de forma diferente, sus empresarios, que hay otros que la llaman así. Si uno ve un ecosistema de aprendizaje y de desempeño que no refleja esa importancia, es decir, que no tiene programas para esas personas, que no tiene, sino que de pronto la tiene para áreas de soporte como contabilidad o como financiero, como tecnología, pues ahí hay algo raro, ahí hay algo mal. Digamos que el foco de la gerencia o del liderazgo que definió ese ecosistema o que le está dando forma a ese ecosistema, pues lo está haciendo de una forma equivocada. Ahora, fíjense lo bonito de poder hablar y cómo se corregiría de fácil eso contra lo que sería pensar en una solución de recursos humanos que todo el mundo tiene que tener, que todo el mundo tiene que usar, que todo el mundo, una implementación que de pronto tiene que involucrar a muchísima gente. Eso es un enredo comparado con poderle dar una dirección nueva, una dirección muy sencilla, que puede ser un programa para los empresarios, un programa para los asociados de estos que estoy hablando en venta directa. ¿Cómo iniciar la transición del esquema rígido a un esquema más flexible de los ecosistemas? Muy buena pregunta. La pregunta es cómo iniciar la transición del esquema rígido a este esquema de ecosistemas. Lo chévere es que es más una cuestión de concepto que de hecho. O sea, no es una cuestión de que ustedes ya no lo estén haciendo. Seguramente lo están haciendo y uno puede entrar como externo o como consultor a ver cuál es el estado del ecosistema, porque a la larga es una cuestión de concepto. Esto es simplemente algo que les facilita esa evolución. Y seguramente si ahorita hay alguien con un esquema rígido, lo que uno podría ver, si volvemos y revisamos las categorías, es que seguramente la mayoría de las cosas que se están haciendo en la categoría de gestión del talento, en aprendizaje autónomo, etc. Pero a lo que nos ayuda esto, y la transición no es difícil, es decir, mire, yo creo que en este momento existe una necesidad puntual de una solución vuelvo al caso, de entrenamiento en ventas. Y no solo inducción, que es de pronto en lo que hemos estado, inducción o evaluación, que es en lo que se centran muchas de las empresas. Y esa solución la podemos lograr de pronto con el software que tenemos, de pronto con un nuevo software que se integra con de pronto ni siquiera se necesita software. Pero lo importante es que me permite tener ese marco en la mente y decir, ok, voy a avanzar en este frente, voy a avanzar en este, voy a avanzar en este o en en una solución que me va a traer resultados rápidos. Esta ola, de hecho, pasó en el mundo de la programación también, y eso me hace recordar un poquito que en algún momento todo el mundo hablaba de un solo sistema que hace absolutamente todo, o de atacar una tarea de programación como un solo sistema que estaba partido en diferentes funciones y no sé qué, bla, bla, bla. Y en algún momento alguien dijo, oiga, no, vamos a hacer prototipos rápidos que nos funcionen y que vamos a revisar cada 15 días. Hay esquemas como Scrum u otros en los que yo no soy experto, pero que en los que sé que el fondo es ese. El fondo es, mire, vamos a hacer el mínimo producto viable, después vamos a mejorarlo un poquito más y un poquito más. Este esquema es parecido en ese sentido, en el que no es una gran implementación, no es un cambio de esquema, es simplemente entenderlo de una forma diferente, comunicárselo al liderazgo de una forma diferente para que el avance sea más sencillo y de pronto más enfocado. Nos quedan 5 minutos de webinar. ¿Hay alguna otra pregunta, Caro? Sí, está preguntando en general sobre la literatura que recomiendas para profundizar. Se las dejo, claro. La pregunta es, ¿cuál es la literatura que recomiendo para profundizar un poquito eso? Y como les digo, esto es un resumen que hicimos o que con el que trabajamos, un marco conceptual con el que trabajamos en nivel 7, pero me encantaría tener sus opiniones y poder discutir e incluso hacer de pronto un webinar de más profundidad en esto. Yo les voy a dejar esas referencias en el foro que, como les dije, debería estar aquí arriba. Yo les dejo las referencias que yo usé en este caso y bueno, pues ahí van a poder ver.
Hay varios artículos, de hecho hay un video muy bueno de TED, espero que estén familiarizados con la plataforma de videos cortos y de formatos de 17 minutos o de 21 minutos de TED, de otro esquema de motivación. Este no es el único, obviamente, hay muchos. Pero nuevamente es un alemán, desafortunadamente no recuerdo el nombre, y él se pregunta específicamente por qué la gente no dura en los trabajos, por qué se aburren, por qué la gente termina teniendo una vida que de pronto no es tan satisfactoria y tiene que ver con lo fundamental, casi que con lo instintivo. Yo les voy a dejar todo eso en el foro de este mismo curso, que como les dije, después se va a volver un MOOC. Con la contribución de todos ustedes y con ese material, lo vamos a volver un curso abierto, un curso corto, básicamente para poder seguir ahí la discusión. Si tenemos tiempo, creo que tenemos otros 5 minutos. ¿Se puede considerar una clase magistral un ecosistema de aprendizaje? Muy buena pregunta. No, la clase magistral vendría siendo una solución de aprendizaje estructurado, bueno, o autónomo, dependiendo del enfoque, pero es básicamente una solución de aprendizaje autónomo que debería ser parte de un ecosistema. Y de hecho, si nos vamos al caso de las universidades, fíjense que eso hace parte de muchos recursos de ese ecosistema que podemos entender desde una universidad. La universidad tiene expertos, tiene una red de expertos. ¿Por qué? Porque existen facultades, existen jerarquías dentro de esas facultades, existen bibliotecas, entonces existe un esquema de gestión del conocimiento, existen conferencias o clases magistrales y esas son esquemas de aprendizaje autónomo y estructurado. Existe gestión del talento, claro que existe gestión del talento porque existe las entrevistas para aceptar a la gente, los filtros, existen los obstáculos, porque de hecho existe el sistema de notas para que uno siga o abandone la carrera o sea excelente en la carrera. Eso es en su forma básica, eso es un esquema de gestión del talento. Y claro que existe soporte al desempeño porque dentro de la universidad yo tengo sistemas y esquemas que me ayudan a desempeñarme dentro de esa organización. Tendré señales, tendré guías, tendré mapas, tendré cosas que me ayudan a interactuar en ese esquema. Entonces, digamos, la clase es una solución, es como una partecita de lo que sería ese ecosistema. Fíjense que este esquema le da a uno la flexibilidad de llevar o como de transponer ese marco de pensamiento incluso a esquemas tan tradicionales como el de una universidad. Y muy buena la pregunta. En este momento entonces quiero agradecerles por haber asistido a este webinar, espero que haya sido útil para ustedes. Les repito, no estamos dando la última palabra en nada, estamos digamos, más que todo como alentando una discusión de un esquema que hemos visto que nos ayuda mucho en nuestros clientes y nuestros proyectos. Los invito a seguir el tema, a proponer otros temas incluso dentro de esta nueva plataforma. Espero que la transmisión se haya desempeñado bien, que haya sido de su agrado. Esos comentarios se los agradezco aquí abajo en la encuesta, en la evaluación. Y bueno, nuevamente agradecerles y espero verlos en muchos otros de estos webinars.